Bienvenidos a un nuevo episodio de Epis Podcast, Dilo en voz alta. Hoy nos alejamos de las recetas pedagógicas simples para entrar en terreno profundo. La filosofía y su relación con la educación. Comprender que la epistemología hoy no es solo cosa de libros, enfrenta el reto de la verdad real y la inteligencia artificial. En este caos surge una gran pregunta. En un mundo donde la verdad parece fragmentada, ¿qué hace que un docente sea realmente una guía? Les habla Carolina Cubillo, psicóloga, educadora y apasionada por la educación socioemocional. Queremos sumergirnos en un tema inquietante. Queremos compartir con ustedes algunos hallazgos y reflexiones que han surgido en este camino de formación en el doctorado. Le doy la bienvenida a mis dos invitadas de hoy para que puedan hablar un poco sobre ellas. Hola, es un gusto estar con ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Eliana María Ramírez Pinilla. Soy docente de vocación, licenciada en Español y Literatura, especialista en multimedia para la docencia y magíster en informática aplicada a la educación. Me dedico a orientar procesos desde la pedagogía del amor. Gracias por invitarme a este espacio. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Tatiana Jimena Castro Matiz. Soy licenciada en Biología y Química y magíster en Genética Humana. Y el día de hoy hablaremos un poco de lo que es la epistemología, la filosofía y su relación con la educación actual. Bienvenidos. Bueno, Eli, Tati, muchísimas gracias por compartirnos un poco de su experiencia. Y luego de esa breve presentación, creo que es hora de entrar en materia. Yo considero que para entender los desafíos de la educación actual, primero debemos reconocer que somos seres sentipensantes, y esta palabra me encanta. Y pues obviamente nuestro compromiso como docentes ha sido siempre integrar la calidez del vínculo sin desconocer el rigor de la ciencia, porque sin esto definitivamente no hay humanidad y por tanto no hay aprendizaje real. Atendiendo a esta pequeña introducción, tengo dos preguntas que considero, Eli, puedes de pronto ayudarnos desde tu experiencia. La primera es precisamente estas reformas educativas que se requieren para cumplir estos desafíos actuales que la educación nos impone. Y en un segundo momento, ahora que hablamos de epistemología, ¿cuál es la función real dentro de la educación? Y las prácticas en el desarrollo educativo, en la formación del docente. Iniciemos este diálogo de saberes. Caro, esa es una perspectiva fascinante sobre el tema. Para responder a este interrogante debemos entender que una reforma educativa no es solo un cambio de leyes o de infraestructura, sino una transformación en la manera que concebimos el saber. Históricamente las reformas educativas han intentado modernizar el sistema mediante cambios estructurales y administrativos. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre en las bases del conocimiento. La epistemología no es solo una abstracción filosófica, sino el motor que define cómo se investiga en el aula, cómo se forma un profesional docente y qué tipo de verdad se debe validar en el currículum. En un escenario de desafíos actuales donde las reformas exigen calidad, inclusión y competencias digitales, surge de esta manera la necesidad de cuestionar si estamos cambiando solo la superficie o si estamos transformando la raíz de nuestra relación con el saber. Otro aspecto importante son los desafíos actuales, como la IA y las brechas sociales, dependiendo el territorio donde nos encontremos. Esto requiere que la investigación educativa no sea solo estadísticas, sino que comprenda la naturaleza del aprendizaje humano. Eli, gracias. Comparto la visión que tienes. Resalto esa idea de que la epistemología no es algo estático, sino un recurso en movimiento, un recurso vivo que nos permite analizar el sistema educativo de forma rigurosa.
Como bien lo mencionas, si la formación docente no se cuestiona a sí misma desde la raíz, las reformas curriculares se quedan solo en el papel. Es precisamente esa búsqueda de coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, que resulta de esa constante indagación, de esa constante cuestionamiento de lo que realizamos, lo que nos permite pasar de una educación técnica a una educación humana y real. Y bueno, de acuerdo con este pequeño parafraseo que hice de lo que mencionas, voy a traer dos autores a nuestra conversación, bueno, quizás tres. Por una parte, el pensamiento complejo de Edgar Morin, hablando precisamente de la raíz del conocimiento. Tus comentarios confirman que una reforma educativa que solo se queda en la superficie, en lo digital o en la técnica, es incompleta. Como docentes debemos entender que somos seres que sentimos y pensamos, seres sentipensantes, mi palabra favorita. Por eso, la función de la epistemología en nuestra formación es darnos las herramientas para cuestionar las estructuras de poder que muchas veces son las que no permiten el andar de la epistemología en la educación, porque no contemplamos la individualidad, el contexto de cada estudiante, lo que cada estudiante sienta, piensa, siente, lo que ha vivido. Y esa invitación nos la hace Dussel. Es evitar caer en ese pensamiento que se queda solamente en lo superficial, el infantilismo intelectual del que habla Theodore Adorno. Nos quedamos cortos solo con lo que sabemos, con lo que intuimos que puede ser, pero no ahondamos en lo individual de cada contexto y de cada estudiante. Y nuestra labor como docentes es mediar para que el saber sea un motor de libertad, una práctica real y no solo una meta administrativa que evalúa sumativamente y que quiere resultados estadísticos y que no le interesa por ese abuso del poder que se generen cambios en la sociedad. No es conveniente. Y se nos olvida, al final del día, que educar es guiar, como lo mencionaba en las lecturas, salir de la caverna, buscar la autonomía de nuestros estudiantes, ser una luz en la posibilidad de cuestionarse a sí mismos, de identificar cuál es la razón de ser realmente de lo que queremos y lo que necesita este mundo que finalmente o últimamente es un caos total. Muchas gracias por tu intervención, Eli. Y ahora que escuchamos la visión de Eli, hablando de este mundo loco, saturado de información, donde las verdades y los algoritmos desafían nuestra percepción de lo que es real y válido, la epistemología se enfrenta a un reto de redefinir cómo construimos el conocimiento legítimo. En ese escenario, el aula deja de ser un espacio de transformación de datos para convertirse en un laboratorio de resistencia intelectual. Ahora, el turno es para ti, Tati. Frente a estos desafíos de la epistemología contemporánea, para validar la verdad en la era digital, ¿qué habilidades consideras tú, qué habilidades específicas debe desarrollar el docente para transformar su práctica y lograr que el estudiante no solo aprenda, sino que evolucione hacia un pensamiento crítico y una autonomía real? Profesora Carolina, esa es una pregunta bastante interesante. En la actualidad, la epistemología enfrenta el desafío de la democratización y pérdida del control del saber, donde los algoritmos y la inteligencia artificial han desplazado a la academia en la validación de la verdad, obligándonos a cuestionar cómo distinguir el simple acceso a la información de la verdadera construcción del conocimiento. Ante este panorama, el docente debe dejar de ser el dueño de la verdad para convertirse en un arquitecto de experiencias críticas que fomente la autonomía mediante 3 habilidades fundamentales. Ojo crítico para evaluar sesgos y evidencias en el discurso. La mayéutica digital para plantear preguntas que la inteligencia artificial no puede resolver y la humildad intelectual para que valida la duda y el cuestionamiento constante. Al integrar estos desafíos en el aula, se consolida un vínculo vital donde la autonomía no es el simple libre albedrío, sino la posesión de criterios propios para evitar la manipulación del entorno, transformando al estudiante de un consumidor pasivo en un sujeto soberano de su propio aprendizaje.
Tati, por la reflexión que realizas en torno a las habilidades, a los conocimientos en los que se debe formar un docente en esta época. Rescato la idea de la práctica, que Freire la contemplaba sobre esa acción reflexiva que nos impide ser simples repetidores de la información. Como bien lo dices, la educación tiene que ser una herramienta de liberación, de transformación. Y bueno, para que eso ocurra, nosotros como docentes debemos dar ese paso hacia la humildad intelectual que tanto nos cuesta, dejar de ser los dueños de la verdad. Y es bien complicado para convertirnos en guías que fomenten la verdadera autonomía del estudiante. No se trata de que piensen como nosotros, sino que aprendan a pensar por sí mismos. Dejar de buscar la verdad absoluta para encontrar la verdad real. Y eso solo se logra cuando ellos piensan por sí mismos, teniendo en cuenta su contexto y la realidad que viven cada uno. Y para llegar a eso, pues propones los tres aspectos en los que se debe formar: el ojo crítico, para desarrollar esa capacidad de analizar y sintetizar la realidad, no para aceptarla, sino para aprender cuáles son sus grietas y sus retos. En un segundo momento, ese reto tan grande de la inteligencia artificial, que considero yo es el reto más grande en este momento, porque genera demasiada dopamina en pequeñas dosis en todos, no solamente en nuestros estudiantes, sino en nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo darle la vuelta para que no sea dopamina, sino serotonina? Y la serotonina solo se logra cuando los estudiantes o nosotros como docentes encontramos el sentido de vida, ¿sí? ¿Para qué vamos todos los días a estudiar al colegio? Solamente porque tengo que hacerlo y llegar a un 11, o porque de alguna manera lo que estoy aprendiendo en el colegio me ayuda a encontrar un sentido de vida. Y por último, la innovación, que tiene que ver con renovar los métodos, con proponer soluciones creativas, y esas soluciones tienen que definitivamente adaptarse a los entornos reales de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Tati, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido una conversación interesante de reflexiones en torno a aspectos que realmente nos interesan a nosotros como docentes que nos estamos formando, o estamos teniendo este proceso de formación en el doctorado. No quiero que nos vayamos sin antes mencionar algunas conclusiones de lo que ha significado este curso de las bases epistemológicas en la educación, de las lecturas que hemos realizado y de las reflexiones que también hemos hecho en este podcast. Profe Caro, me voy de esta conversación con una reflexión que me parece vital. Primero, las reformas educativas solo serán efectivas cuando el docente sea formado como un sujeto epistémico, capaz de cuestionar la realidad y adaptarse a diferentes desafíos que se le presenten en la vida, sin dejar de lado que se debe cuestionar el porqué de una metodología antes de aplicarla, con el fin de garantizar la pertinencia del aprendizaje. También es importante entender que el profesor no es un distribuidor de información, sino un productor del saber pedagógico. La epistemología siempre valida nuestra experiencia en el aula como una fuente legítima de investigación. Y algo supremamente importante, tener en cuenta en procesos de formación que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente, unas características y particularidades que hacen que en cada estudiante el aprendizaje sea diferente, y no olvidar que cada historia de vida también conlleva a que sea un aprendizaje de manera integral o se presenten retos en los estudiantes. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Los aprendizajes que me llevo hoy al compartir son maravillosos para colocarlos en práctica. Un abrazo fuerte.
Gracias por ser parte de este primer episodio de Epis Podcast. La invitación es a vivir socráticamente, no conformarnos con lo que ya sabemos. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Tati, por favor, despide este podcast. Ser docente hoy no es cumplir con una reforma o entregar contenidos, sino tener la valentía de ser un puente entre la duda y la verdad. La tecnología y las leyes educativas pueden cambiar, pero nuestra verdadera labor sigue siendo la misma: formar personas libres, con la ética de la filosofía y el rigor de la ciencia, que no se dejan manipular por el ruido del mundo. Si logramos que un estudiante aprenda a dudar con criterio y a pensar por sí mismo, habremos cumplido nuestra misión más importante.